les agradecemos aquí el Centro de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, México. La idea es que se esté teniendo una serie de webinars un poquito para dar a conocer lo último que hay hoy en día en cuanto a toda esta parte de negocios y cómo gestionar mucho mejor y más que nada con el uso de la tecnología. Entonces, el día de hoy nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en este webinar de cómo gestionar empresas para la revolución de la inteligencia artificial. Y permítanme un segundito para que ahorita lo presenten. Y está aquí con nosotros el maestro, perdón, es que por abrir otras cosas se me cerró, el maestro Jorge Mario Guzmán Olaya. Él, breve le voy a leer por parte de su resumen curricular. Es profesional en alianzas estratégicas y canales con éxito en ventas de nube, marketing y consultoría. También reactivó alianzas, produjo crecimiento significativo en ventas y actualmente desarrolla programas de aliados para una startup fintech SaaS en Colombia. Ha tenido registro de éxito generando ventas por medio de alianzas estratégicas y entregando proyectos a nivel global en varias verticales de tecnología. Pues muchas gracias por estar con nosotros, maestro Jorge Mario Guzmán. Bienvenido y adelante. Gracias, Cristina, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto, está bien. Gracias. Bueno, el tema de hoy es un poco cómo navegamos la revolución de las tecnologías de la inteligencia artificial y cómo ajustamos esto a la gestión corporativa de empresa, tanto empresas que están directamente relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial como cualquier otra empresa que puede llegarse a ver impactada por esta revolución. Entonces, empecemos un poco definiendo términos y hablando un poco de qué es inteligencia artificial y cuáles son los desafíos que va a traer para la gestión corporativa. Entonces, la inteligencia artificial es un término sombrilla bajo el cual caben diferentes tendencias, tecnologías y desarrollos. Principalmente podemos hablar de tres tecnologías fundamentales que son el Machine Learning o aprendizaje de máquina, Natural Language Processing o NLP o procesamiento natural del lenguaje y visión, detección computarizada de visión. Entonces, estas tres tecnologías son como las más grandes, pero hay un mundo o un universo que viene creciendo y que se van a integrar diferentes tecnologías como son movimiento, robótica y otras tecnologías que van a ir haciendo que esta tendencia vaya creciendo. Entonces, es simplemente para resumir, es un término sombrilla o es un término grande dentro del cual caben diferentes tecnologías y que van a estar retando el desarrollo tanto corporativo como la gestión. Y hablando un poco de esos desafíos, pues entonces empecemos a determinar o empecemos a identificarlos. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, hay algunos opositores a la tecnología, algunos que son promotores de la tecnología, pero indiferentemente si hay contradictores o hay patrocinadores de la tecnología, lo importante es que sí van a haber unos retos muy importantes que trae la tecnología y que quisiera por lo menos delinearlos en este webinar para que veamos cómo los podemos gestionar. Y dentro de los retos más importantes está la explicabilidad, la transparencia y la responsabilidad. Dentro de esos voy a mencionar otros, pero principalmente esos tres son muy importantes, que es la explicabilidad. Debido a que las diferentes tecnologías que ya mencioné y otras que se van a unir a esta tendencia de inteligencia artificial, los algoritmos y la arquitectura de las aplicaciones de inteligencia artificial son algoritmos o son modelos que son entrenables o que son entrenados con una gran cantidad de datos
y que tienen diferentes fases de recurrencia y que tienen procesos que no son manipulables de forma directa por las personas o por los ingenieros o por todo el equipo técnico que maneja la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una gran caja negra en la que entran una gran cantidad de datos y tenemos una salida de la cual en el intermedio tenemos muy poco control. Entonces, esa explicabilidad es un reto grande porque cuando exponemos las aplicaciones al público general, a un cliente o a un consumo general, pues nos podemos ver, digamos que expuestos a respuestas inesperadas, a resultados que de pronto no están acorde con una regulación o que no están acorde con una transparencia. Entonces, ahí hay un reto grande. El otro es precisamente lo que mencionaba y es transparencia. ¿Cómo hacemos para que cuando se adopta una tecnología de inteligencia artificial podamos ser lo suficientemente transparentes para decirle al cliente qué parte de la cadena es controlada o no es controlada por un humano, cuando hay un humano en contacto en la diferente cadena de valor y cuando no? Y eso nos lleva al tercer punto y es responsabilidad. ¿Cómo hacemos que para que la responsabilidad legal, ya sea de una corporación, de un individuo, de una empresa, de una marca, pues no se vea impactada precisamente por esa pequeña falta de control? Y ahí vienen otros retos que también tenemos que tener en cuenta, como son sesgos, manejo ético, falta de control, seguridad y otros retos que son un poco más pequeños, pero que caben ahí dentro de esos tres grandes. Adicionalmente, pues los gerentes, la capa ejecutiva y todos aquellos que nos encargamos hoy de garantizar que una visión estratégica se ejecute, pues vamos a tener muchos retos, muchos riesgos y muchos desafíos a la hora de adoptar estas tecnologías. ¿Cuáles son esos desafíos? El primero es cómo hacemos para atraer las personas adecuadas o la experticia técnica adecuada para poder gestionar la tecnología, desarrollarla, controlarla y cuidarla. Ese es un reto grandísimo. El segundo también es cuando se adoptan tecnologías de inteligencia artificial, vamos a contar o vamos a necesitar tener una capa de gestión de datos muy robusta. Ya sea que la información con la que entrenamos los modelos sea propia, sea tercerizada o sea comprada, o sea pública, la gestión de datos con la que se entrenan los modelos tiene que ser muy juiciosa porque algunas de estas informaciones tienen datos personales y sabemos que a nivel mundial hay regulaciones que nos prohíben utilizar datos personales sin el consentimiento de los individuos. Entonces es importante que las personas que manipulan, gestionan, cuidan y protegen esa información, pues tengan las capacidades necesarias y no solo eso, sino también que haya una capa de gestión y de regulación administrativa que garantice que las políticas de manipulación de la data pues estén allí. Lo otro también es que tenemos que integrar la tecnología a los diferentes sistemas de la organización. Entonces, como gerentes o como ejecutantes de esta nueva estrategia tecnológica, pues tenemos que asegurar que si tenemos una interfaz de servicio al cliente, que si tenemos de pronto una aplicación que da cara a los diferentes proveedores o a los diferentes socios o aliados, pues tenemos que garantizar que esas interfaces o esas aplicaciones pues sigan funcionando y que esa tecnología pues facilite el intercambio, facilite la realización del negocio y que no la obstaculice. Lo otro es también cómo hacemos para tomar decisiones para adjudicar costo o para separar presupuesto o para separar personas para digamos que gestionar esta tecnología. Y lo otro, pues como lo vengo mencionando también, necesitamos tener una clara visualización o tenemos tener una clara, digamos que alineamiento estratégico
la gestión ética, con la gestión de transparencia, con la gestión regulatoria, porque de lo contrario podemos exponer a la organización a problemas legales o a problemas delicados. Todo esto, pues tenemos que manejarlo con una gestión de cambio segura, políticas de ciberseguridad bien robustas, una gestión de presupuesto que garantice un retorno de la inversión adecuado, una buena selección de los proveedores en las diferentes fases de la cadena de la tecnología, tanto en la adquisición de datos, en la preparación de esos datos, la manipulación, el procesamiento, el entrenamiento, toda la fase de procesamiento y la salida. Entonces, digamos que toda la cadena tiene que tener varias cosas para que todo esto funcione, y a todos esos desafíos un gerente, un director, un ejecutivo se va a enfrentar. Entonces, pues digamos que lo que estoy buscando aquí no solamente es, digamos que exponer los desafíos, sino también que pensemos un poco cómo podemos hacer para que todos estos retos, pues, cómo los gestionamos, cómo los enfrentamos. Entonces, pues, empecemos a hablar un poco de esas capacidades. ¿Qué tenemos que desarrollar o qué una organización tiene que desarrollar para enfrentar todos estos retos? Aquí lo primero es, digamos que hay unos puntos acá que yo resalté, y es, lo primero es, tenemos que entender cómo la tecnología, la inteligencia artificial va a impactar el negocio. No se trata de adquirir o de adoptar una tecnología simplemente por adoptarla, sino cuál es el objetivo, ya sea la misión estratégica, la misión de negocio, nuestro cliente, el que nos demanda o inclusive el mercado, teniendo en cuenta que puede ser una distinción en el mercado de nuestra organización que nos lleva a adoptar la tecnología. Entonces, tenemos que tener un claro entendimiento de cómo la tecnología nos habilita a entregar el valor. Es lo primero que como organización tenemos que desarrollar. Lo segundo es, obviamente, la capacidad de gestionar toda la capa de datos de una organización de manera eficiente. No solamente los datos que van a alimentar los modelos, sino también los datos que salen, los datos que se comunican a los diferentes actores, tanto internos como externos, a los reguladores, al público en general, a cómo lo comunicamos en la marca. Entonces, es importante que todos esos datos estén bien gestionados y que exista una política que articule y que cubra toda la gestión de datos en general. Lo otro también que necesitamos, muy importante, es que exista dentro de la organización una capa técnica o un talento humano que sea capaz de gestionar y desarrollar la tecnología. Que necesitamos personas que sean capaces de entender los algoritmos, de modificar los algoritmos, que sepan cómo funcionan los algoritmos y que sepan cómo integrar o pegar o inclusive articular las diferentes partes de las tecnologías para crear aplicaciones nuevas. Entonces eso es importante también, que las organizaciones tengan esas personas capaces de realizar esto. Lo otro es la protección y la ciberseguridad. Necesitamos también tener en la organización capas de protección de datos, tenemos que tener todas las políticas necesarias, la tecnología y las personas adecuadas para que toda esta información que se va a convertir tanto en la entrada del algoritmo, tanto en la entrada de la tecnología, como los datos durante el procesamiento, como a la salida, y todo lo que todos los datos asociados, pues estén seguros. Ya sea porque tenemos información propietaria que nos hace distinguirnos en el mercado y que puede ser de interés para que otra organización nos alcance o nos quite nuestra propiedad intelectual. Todo esto tiene que ser bien considerado. Entonces hay que desarrollar esa capacidad. Y finalmente, pues ninguna tecnología vive sola. Todas las tecnologías necesitan una capa de gestión y de talento humano que les permita a las organizaciones gestionar no solamente a nivel técnico, sino a nivel administrativo, a nivel de marketing, a nivel de ventas. Entonces, todas las personas, todo el talento humano que se necesita para poder desarrollar esa capacidad organizacional. Entonces, tenemos lo que hemos hablado hasta el momento es qué es inteligencia artificial,
cuáles son los retos que a nivel de organización vamos a tener, a nivel de gerente, de la capa de gerencia, todos esos desafíos que vamos a tener y cuáles son las capacidades organizacionales que tenemos que desarrollar para gestionar esos desafíos. Entonces, la propuesta que traemos aquí en alianza con la NAWAC es mostrar o proponer a ITIL como una solución o como un marco de referencia de conocimiento útil que nos va a permitir gestionar y desarrollar de manera efectiva esas capacidades para hacerle frente a los desafíos. ¿Y cómo puede llegar ITIL a ayudarnos a desarrollar esto? Pues ITIL es un marco de referencia que le permite a las organizaciones no solamente dar un servicio, ya hablamos un poco de qué es servicio, de qué es gestión de servicio, pero hablando exclusivamente del marco de referencia de ITIL, ITIL es un marco de referencia que permite formular un gobierno y una estrategia de gestión de tecnología, permite gestionar la forma en la que producimos o diseñamos una arquitectura tecnológica y cómo la llevamos a la operatividad. También ITIL nos permite desarrollar y probar los diferentes iteraciones de las tecnologías que nuestra organización necesita. También nos permite crear procesos y capacidades de gestión y mantenimiento de esa tecnología, pero adicionalmente ITIL también tiene muchas herramientas muy útiles para gestionar tanto el riesgo como el cumplimiento regulatorio. Entonces, lo que estamos hablando es que este marco de referencia tiene unas prácticas casi que holísticas, transversales a toda la organización, que nos van a permitir aplicarlas no solamente a la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, sino a cualquier revolución tecnológica que venga. ¿En qué sentido y por qué? Porque ITIL se creó desde el punto de vista de gestión de servicio. Y ahí es donde empezamos y les quería hablar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de servicio de IT. ¿De qué se trata esto? Cuando nosotros hablamos un poco de gestión de servicio, estamos hablando de una capacidad o de una habilidad que tiene una organización para servir a sus clientes internos, sus clientes externos, sus socios, sus aliados, sus proveedores. Entonces, es algo que la organización, es un objetivo que la organización facilita por medio de sus propios recursos para que personas, ya sea internas o externas o inclusive corporaciones aliadas, puedan lograr a través de la utilización de esos recursos. Eso es un servicio. Cuando ITIL nace, lo que buscamos entonces es realizar o producir esos resultados a través de las capacidades internas. Por eso viene ITIL. Y por eso nosotros entonces hablamos un poco de las capacidades que ITIL nos puede habilitar. Una cosa importante que también tenemos que mencionar de ITIL es que cuando hablamos de ITIL hablamos de gestión de servicio, pero hablamos también de una entrega de valor. Una de las cosas importantes que ITIL, digamos que nos facilita es cómo llegamos desde la concepción de un servicio hasta su realización y su mejora continua. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo es la estructura general de la cadena de valor de ITIL, pero antes quiero hablarles un poco para ir más en detalle, de lo que significa ITIL o de lo que es ITIL como marco de referencia. Hablamos de ITIL como marco de referencia a través de su sigla. ITIL significa Information Technology Infrastructure Library. Entonces, estas siglas básicamente se crearon como una librería de infraestructura de información de la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que tenga que ver con infraestructura de información tecnológica debe estar compilada dentro de los diferentes volúmenes que tiene ITIL. ¿Y para qué objetivo? Para entregar un servicio. Entonces, todo el marco de referencia es
cualquier capacidad organizacional a nivel de procesos, tecnológica y de personas que puedan facilitar un servicio, ya sea interno o externo, está comprendida dentro de la librería. Entonces estamos hablando de una gestión extremo a extremo, totalmente holística de la organización. Y aquí estamos hablando de que existen diferentes volúmenes. Claro, porque como estamos hablando de una gran capacidad transversal a través de lo largo de la organización en todas sus esferas, pues estamos hablando que tenemos que cubrir las diferentes partes de la organización, como ya lo mencioné, a nivel de personas, de procesos, de tecnología, en la manera más comprensiva posible. Entonces, ahí hablamos un poco de cómo y de qué es gestión de IT, porque hemos estado hablando mucho de IT, le estamos hablando de gestión de servicio. ¿Qué es gestión de IT? Pues gestión de IT no es otra cosa que cómo las organizaciones, a través de las personas, los procesos y la tecnología, pues garantizamos esa entrega del servicio. Hablamos un poco también de los diferentes fases o las diferentes capas que tiene IT. Entonces aquí es importante definir que todo empieza desde la estrategia de servicio. Cuando las organizaciones empiezan a adoptar IT, lo empiezan a pensar en cómo habilitar diferentes capacidades para prestar estos servicios, pues nos damos cuenta que existe una articulación de ese diseño, una idea general de cómo lo logramos hacer. Ahí empezamos a hablar de la estrategia. Entonces, ¿qué es la estrategia? Es esa guía o esa regla general que una organización sigue para servir a sus clientes. Estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones que tienen una estrategia de entregar un valor a través de un portal en Internet para el intercambio o para la venta de productos para transacciones en línea. Esa es la estrategia de servicio. La estrategia de servicio es entregar un servicio en línea para la comercialización de bienes o servicios. Pero ¿cómo hacemos para que esa visión se materialice? Entonces, tenemos diferentes fases. Ya que tenemos la estrategia, pues entonces tenemos que diseñar ese servicio. Ese servicio se diseña a través de portales, diferentes interacciones para habilitar los diferentes medios de pago, pero también la logística que está asociada a que cuando una persona compra un servicio, pues ese servicio o ese bien le llegue a su casa, pero cuando ese servicio no funciona, también cómo hace para devolverlo o cómo hacemos para cuando una persona sufre alguna suplantación de identidad, cómo hacemos para devolverle sus montos. Entonces, todo ese diseño de servicio tanto holístico tiene que estar ahí incluido. Luego, cuando tenemos ese diseño, lo transicionamos y hacemos unas pruebas para ver que el servicio está funcionando realmente. Pero, y luego que nos garantizamos o que garantizamos que el servicio está operativo, pues tenemos que mantenerlo, porque cuando lo lanzamos, pues lo que estamos buscando es que cuando el servicio está empezando a tener tracción, tiene clientes involucrados, tiene proveedores, pues tenemos que garantizar esa continuidad. Entonces, ahí entra la capa de operación de servicio. Entonces, como ustedes pueden ver, ITIL cubre todas las fases de esa estrategia de servicio desde su concepción hasta su operación y mejoramiento continuo. Hablando un poquito de la historia de ITIL, básicamente podemos decir que ITIL empezó en 1989 por medio de un estamento público en el Reino Unido que tenía como intención definir o cubrir las prácticas o depurar o reunir las prácticas más depuradas de prestación de servicios de tecnología en ese entonces. Se fueron depurando estas prácticas y entonces se fue, digamos que, popularizando y diferentes estamentos en el Reino Unido fueron adoptando las prácticas hasta que en 1993 CIN toma un poco el marco de referencia y empieza a popularizarlo como un examen de certificación, una capacidad profesional a nivel global. En 2007 se lanza la versión 3 y en 2013 Axelos
toma el marco de referencia y lo desarrolla, ya que hasta en 2019 más o menos que sale la versión 4. Entonces, digamos que el marco de referencia ha tenido un camino bien interesante, ha sido muy exitoso, ha sido adoptado a nivel mundial y aún hoy es el marco de referencia más comprensivo y más utilizado para gestión a nivel de IT, de tecnologías de IT en el mundo. Pero, ¿qué beneficios adicionales a los que les he comentado nos podemos exponer cuando hablamos de ITIL? Pues principalmente el espíritu de ITIL, y hablando un poco ya de ITIL versión 4, ITIL desde la versión 3 y desde sus inicios, digamos que siempre estuvo orientado a la entrega de valor. ¿Cómo hacemos para que cualquier tecnología o cualquier proceso que esté asociado a la gestión de información de tecnología entregue un valor? Siempre ha sido ese el core, pero el cambio entre la versión 3 y la versión 4 es que la versión 4 se está buscando un poco más ir de una forma mucho más ágil y más rápida y con menos desperdicio a ese valor. Por eso, digamos que lo que estamos buscando cuando implementamos un marco de referencia como ITIL es que los objetivos del negocio se logren, que la organización esté siempre disponible a los cambios. Sabemos que en un ambiente tecnológico siempre va a haber un cambio a nivel de tecnología, a nivel de tendencias, a nivel de competidores, a nivel de mercado, de demanda. Entonces, lo que buscamos adquiriendo ITIL en la organización es robustecer la gestión de cambio para que la organización esté lista para adoptar, modificar y estar preparada para hacer los cambios necesarios para garantizar su subsistencia. Lo otro es, obviamente, siempre que se adquiera una tecnología que esté alineada con los objetivos del negocio, no desperdiciar o no dedicar recursos a una tecnología que no está alineada con la visión estratégica ni con el valor de la organización. Lo otro que tenemos que garantizar o lo otro que podemos dar cuando adoptamos los marcos de referencia de ITIL es que la experiencia del cliente se está garantizando. ¿Cómo? Dentro de los conceptos principales de ITIL está un concepto crítico que es la cadena de valor. La cadena de valor se arma con el cliente en mente. ¿Cuáles son sus necesidades, su experiencia, sus puntos sus puntos de toque en cada uno de los procesos de la cadena de valor, inclusive desde la concepción, desde la concepción de la idea, la fabricación y su entrega final. Obviamente también es muy importante porque como en IT le estamos hablando de gestión lean o gestión con desperdicio bajo. ¿Cómo hacemos para que las inversiones y la gestión del presupuesto sea lo más efectiva posible para la entrega de ese valor? ¿Cómo cualquier decisión que tenga que ver con costos, recursos, gestión de personas, pues sea lo más alineada posible con esa cadena de entrega de valor de la que estamos hablando? Y finalmente, pues lo que también hacemos y es que ITIL garantiza que toda esa cadena de valor tenga un bucle o tenga un ciclo de realimentación a todas las personas que están incluidas en la concepción, en la integración, en el despliegue y en el mantenimiento del servicio. ¿Para qué? Para que cuando esos feedbacks o esas realimentaciones lleguen del cliente, pues se pueda generar mejoras continuas. Y esos bucles de realimentación están habilitados durante todo el proceso. Aquí, hablando nuevamente de ITIL versión 4, tenemos que tener en cuenta que hay unas prácticas claves que se han flexibilizado un poco más en versión 4. Versión 3, digamos que era un poco más robusta o un poco más extensa, por así decirlo, en términos de las prácticas. Cuando hablamos de versión 4, se han flexibilizado esas prácticas. Y básicamente lo que se recomienda es que las organizaciones utilicen las prácticas que necesitan para entregar el valor. Ya no se hace tanto hincapié en que todas las prácticas tengan que ser aplicadas, sino más bien se hace hincapié en que dependiendo de la industria, dependiendo de los objetivos estratégicos, dependiendo del mercado en el que estamos, dependiendo del país y de la situación sociopolítica,
porque estos son factores externos que también son muy importantes en la organización, pues escojan las prácticas que son más eficientes para entregar el valor. Sin embargo, hay unas prácticas clave, unas prácticas core que sí tenemos que tener en cuenta, como son gestión de la seguridad de la información, gestión del relacionamiento, tanto interno como con proveedores y con aliados, gestión de los proveedores, gestión de los bienes o de la arquitectura de IT, monitoreo y gestión de los eventos o los incidentes, gestión de liberación cuando tenemos diferentes cambios dentro de la organización o cuando hacemos iteraciones de nuestro producto, tenemos que gestionar esa liberación de esos cambios o de esas nuevas tecnologías o ofrecimiento de portafolios hacia nuestros clientes. Cómo configuramos y cómo manejamos la configuración de nuestro portafolio de servicios y obviamente pues cómo gestionamos el despliegue de nuestras tecnologías. Esas son las prácticas más claves. Tenemos que hablar un poco entonces haciendo nuevamente el reconteo de lo que llevamos hasta acá. Entonces hablamos un poco de qué es la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, por qué está causando tanto revuelo y es principalmente porque está cambiando la forma en cómo estamos viendo las tareas rutinarias, está cambiando la forma en cómo vemos el objetivo de cumplir con tareas muy complejas, lo estamos haciendo en tiempos muy cortos, y porque hay un gran número de sectores en la industria que se van a ver afectados. Entonces, hablamos de lo que es inteligencia artificial, de por qué está causando tanto revuelo. Hablamos un poco de cuáles son los retos que a nivel de organización y a nivel de capa gerencial estamos enfrentando. Luego hablamos un poco de cuáles capacidades las organizaciones tienen que desarrollar para hacerle frente a esos retos. Y hablamos de cómo ITIL puede ayudar a esas organizaciones con sus diferentes prácticas, con sus diferentes capacidades, para que cuando una empresa adopta este marco de referencia, pues a través de las herramientas, de los procesos y de las recomendaciones que da ITIL, cómo hacerle frente a todos estos retos por medio del desarrollo de esas capacidades. Hablamos un poquito de la historia, pero ahora hablemos desde el punto de vista individual. Hablemos desde el punto de vista de la persona. ¿Por qué una persona, cuál es el beneficio que una persona puede obtener de certificarse en ITIL? Entonces, primero, nosotros como individuos, como profesionales, como personas que tenemos un objetivo tanto profesional como personal, somos también unos agentes de cambio en cada organización, en cada ámbito de nuestra vida. Cuando nosotros habilitamos nuestras capacidades como entes de cambio, pues estamos garantizando que ese cambio se empieza a dar. Cuando una de las formas de habilitar esas capacidades de cambio es adquiriendo conocimientos y adquiriendo capacidades prácticas que nos permitan activar ese cambio. Las certificaciones, y especialmente en este caso la certificación de ITIL, es uno de esos caminos. Entonces, ¿por qué adquirir una certificación de ITIL puede ayudar a construir o puede ayudarnos a potenciar esa capacidad de entes de cambio que tenemos en nuestro ámbito profesional? Primero, porque ITIL es una certificación que está reconocida a nivel global. Es decir, es una certificación internacional. Tú te puedes certificar en Latinoamérica y tu certificación es válida en Europa, es válida en empresas de Norteamérica, es válida en todo el mundo. Y no todas las personas, esta es una certificación que es muy, muy apetecida porque tiene diferentes ámbitos organizacionales que te permiten ser muy, muy efectivo en casi que cualquier parte de una organización. Lo otro también es que el marco de referencia está muy, muy bien, está soportado por una comunidad muy profesional. Como les mostré durante la historia, empieza en el Reino Unido, pero se expande por el mundo y normalmente se están haciendo revisiones constantes tanto del marco de referencia, de los contenidos, y se están agregando mejores y nuevas prácticas depuradas. Entonces, esto permite también que no solamente cuando adquieres una certificación el conocimiento queda ahí muerto, sino que también accedes a una comunidad, la comunidad está en línea, hay diferentes sitios en internet, diferentes comunidades que pueden soportar el conocimiento.
Lo otro también es obviamente que permite que a cualquier profesional entregar resultados de calidad, porque digamos que la filosofía te permea de manera tan efectiva que tú empiezas a cambiar los modelos de pensamiento siempre hacia una mejor calidad. Eso es muy importante y es una de las cosas más valiosas que he obtenido yo al hacer esta certificación. Obviamente, cuando nosotros cambiamos ese modo de pensamiento hacia la calidad, pues empezamos también a ser, y como lo mencioné al principio de esta diapositiva, a ser gestores de cambio dentro de la organización. Y eso es un gana-gana, tanto para la organización como para ti, porque a ti te empiezan a reconocer como esa persona que propone el cambio, que busca la calidad, y ese valor que tú estás ofreciendo a tu organización, pues empieza también a hacer que la organización sea cada vez más eficaz, más efectiva, con mejores resultados hacia el cliente, con una cadena de valor más limpia, más lean, y eso se empieza a notar. Lo otro también es obviamente que como empiezas tú a efectuar esos cambios, pues cada decisión que tú tomas en términos de utilización de recursos, manejo de presupuestos, decisiones que impactan directamente la capacidad financiera de una organización, pues tú los estás tomando siempre buscando el mejor resultado posible, buscando el retorno de la inversión más eficaz. Y obviamente porque estamos ante un marco de referencia que no es que simplemente se haya esparcido, pero ninguna organización global lo reconozca. Estamos hablando de un marco de referencia que se utiliza en las empresas y en las organizaciones más conocidas a nivel global. Y obviamente pues estamos hablando de un marco de referencia con un amplio reconocimiento y con una historia bien importante. Aquí simplemente ya nos centramos un poco en la certificación de Foundations o en la primera, en la certificación de la base de la pirámide y que digamos cuáles son las temáticas que aborda la certificación de Foundations versión 4. Entonces, lo primero es que entendemos y tenemos un brochazo general de los términos y los fundamentos básicos de la gestión de servicio IT. Lo otro es, empezamos a entender un poco el lenguaje, la filosofía, qué es cadena de servicio, qué es concepción de servicio, qué es un servicio ligero, qué es un servicio ágil. Entonces, toda esa filosofía la entendemos en esos primeros módulos. También un poco cómo los diferentes procesos de ITIL se intercomunican y cómo entre las diferentes prácticas se interactúan para lograr el objetivo final, que es la entrega de valor al cliente. Y obviamente pues también acá tenemos otros factores importantes que son conocer una comunidad y crear digamos que los primeros pasos para empezar a desarrollar las diferentes capacidades dentro de la certificación. Esta es otra visión un poco del camino grande de lo que significa comprometerse a una certificación de ITIL. Empezamos con la base que es ITIL Foundations. De aquí el estudiante tiene la posibilidad de ir a tres diferentes caminos, empezando por el Practice Manager, que es el primero, es donde están todas las prácticas depuradas y extensivas para la gestión. Este primer módulo es el que nos habilita a prestar el servicio desde el punto de vista del detalle. Luego entramos a la capa un poco ya más de gerencia, cómo hacemos para habilitar o gerenciar de forma efectiva todas las prácticas. Y luego pasamos a la capa estratégica, que es el liderazgo estratégico de ITIL, y es cómo generamos esas estrategias, esa visión general para la aplicación del marco de referencia. Y hay unos módulos de extensión que están al lado que complementan un poco todos los módulos anteriores desde el punto de vista de relacionamiento, gestión de recursos y de arquitectura, sostenibilidad en el largo plazo y gestión digital, porque el mundo digital es muy importante, y otro mucho más, digamos que específico, que es el de nube. Y con esto, digamos que pues ese sería como lo que yo les traería. Entonces, resumiendo,
sí, estamos viviendo una etapa de revolución de la tecnología de la inteligencia artificial. Nos va a impactar, eso no hay ninguna duda. Nos va a llegar tarde o temprano. Las organizaciones van a tener que desarrollar no solamente capacidades, sino la capacidad humana, el talento humano, para poder gestionar y para poder hacerle frente a ese impacto. Definimos un poco cuáles eran esos impactos, definimos un poco cómo les podemos hacer frente desde las capacidades organizacionales, cómo ITIL permite que esas capacidades organizacionales se activen para hacerle frente, y hablamos un poco de ITIL desde el punto de vista de su historia, lo que significa, qué vamos a ofrecer, de qué vamos a hablar en el diplomado en específico para la capa de Foundations, y cómo los dejamos listos para que ustedes enfrenten su camino, si así lo desean, para cubrir el resto de temas, para que sean muy exitosos en su carrera de IT. Entonces, pues nada, yo con esto termino. Entiendo que pueden haber de pronto preguntas que después las podamos atender, pero entonces te dejo ahí, Nasser, para que tú continúes. Vale, Jorge, muchas gracias. Muy útil Sí, esa información. sí, muchísimas Maestra, gracias. sí. Nada más quiero aprovechar 3 segundos para, ahí, Ujú. nada más un favorcito, ¿pueden dejar tantito de compartir nada más para que ponga, Claro que sí. ay, gracias. Claro. Ok, nada más, aquí está. Lo que quiero aquí es dar un reconocimiento y agradecer mucho la participación en este webinar. Muchísimas gracias. Y también, bueno, como entramos muy rápido en la presentación, pues también agradecer mucho al apoyo que estamos teniendo con nuestra gran alianza de British Digital y el maestro Nasser Ospina, que la verdad hemos desarrollado muchos programas, y la idea es que vayamos creciendo con estos programas y, como dice, estas certificaciones y también estos másters, ¿no? Entonces, pues gracias por estar con nosotros, y la parte yo creo que más importante y todo es la cuestión de que quieran seguir capacitándose, teniendo conocimientos y cada vez pues, estando mucho más preparados para ver lo que viene y desarrollar mucho mejor las organizaciones. Muchas felicidades. Gracias, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cristina. Y muchas gracias, Jorge. Muy buena presentación. Si me permiten, les comparto aquí muy rápido. De hecho, esta parte final ya lo que queríamos mostrarles es que básicamente en este tema que ya nos introdujo el maestro Jorge Mario, lo que estamos también lanzando es el nuevo diplomado, es parte de esa alianza, como bien dice la maestra María Cristina, entre nuestra empresa British Digital y la Universidad Nahuatl de México. Estamos lanzando este nuevo diplomado en ciberseguridad del gobierno y dirección de procesos de TI, con énfasis precisamente en este marco tan amplio y tan maduro que explicó el maestro Jorge, que es ITIL, y también otro que luego veremos en otro webinar, que es COVID. Entonces, es básicamente lo que estamos saliendo en este lanzamiento de nuevos programas, es ofrecerle a las personas, a las empresas que se quieran formar su talento humano, que es el core de todo negocio, para que de verdad sepa liderar una buena transformación digital, que es una palabra, una frase que ya viene en boga hace varios años. Se volvió algo pues obligado y a fuerzas con todo el tema de la pandemia. Entonces, y de verdad que impacta a cualquier industria. Esto no es un tema solo de empresas de tecnología netamente, porque tarde o temprano, sea nuestra empresa una inmobiliaria, una universidad, una minera, bueno, en fin, cualquier tipo de empresa, vamos a tener que ver cómo estas olas que vienen con las nuevas tecnologías, pues no nos saquen del mercado, sino que sepamos cómo formar a nuestra gente, no reinventar la rueda, aprender las mejores prácticas que hay a nivel mundial y saber surfear, saber pasar esas olas tecnológicas y de verdad aprovecharlas para antes que aprovecharlas como un diferenciador en nuestros mercados. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esta serie de webinars, es lanzando este nuevo programa de educación continua para formarnos en este mundo de tecnología con esa perspectiva muy gerencial o incluso directiva,
como decía el maestro Jorge Mario, porque sí que va a ser útil para que se sepa entender esas buenas prácticas, esas formas de diseñar nuestros procesos, nuestros servicios, de evitar desperdicios y saber transformarnos muy bien. Entonces, así también los invitamos a los próximos webinars. El siguiente webinar, la próxima semana, esperamos hacerlo es directamente sobre una entrada también a este mundo de la ciberseguridad y la seguridad de la información, para que también entendamos qué son estos términos y algunas prácticas que de verdad son muy recomendadas hoy en día para que nuestras empresas no corramos esos riesgos en este mundo digital. Algo adicional vamos a tener una sesión adicional informativa de nuestro diplomado que ya tiene unos años en proyectos. Entonces vamos a hacer una sesión informativa la próxima semana también para explicar todo lo que contiene el diplomado, cuáles son las condiciones, características, vouchers de certificación que ya incluye, junto con su matrícula, ya incluye esos vouchers de certificación. Luego, la siguiente semana también vamos a ver otro webinar muy útil, es las diferentes habilidades que debemos formar en nuestros equipos para que precisamente, como hablábamos hoy, pues nuestras empresas y nuestros equipos a prueba, sepan superar cualquier revolución tecnológica. Y finalmente, el 10 de octubre, por ahora tenemos planeado este último webinar. Es una sesión informativa sobre este nuevo diplomado que se enfoca en todo este tema de gobierno y dirección de procesos de tecnologías de información. Estos son los que están en el horizonte más cercano, pero seguro, como decía la maestra Cristina, pues también vamos a ir liberando otros tipos de webinar y sesiones porque hay más diplomados que están en proceso de aprobación en estos momentos para que también las personas y los gerentes aprendan a, por ejemplo, gestionar la innovación, aplicar las mejores prácticas para liderar procesos de innovación en cualquier industria, en cualquier empresa, para que aprendan un poco de la industria 4.0, que sepan qué es este mundo del Big Data, cuáles son las buenas prácticas en Internet de las cosas, bueno, en muchos otros temas, incluso en el tema de proyectos también, superar esa capa de proyectos y ya empezar a hablar de gestión de programas, de oficinas de proyectos, de portafolios, transformación ágil. Entonces hay mucho que viene, entonces hoy estamos iniciando solo ese primer peldaño, este primer webinar, pero de verdad viene una serie bien interesante de estos nuevos programas que estamos lanzando en convenio con la Universidad de Anáhuac y que pues sabemos que van a ser muy útiles y muy demandados en el mercado para saber liderar una exitosa transformación digital. Entonces, pues de mi lado eso sería todo. Se nos fue el tiempo muy rápido, pero de verdad muchas gracias por su asistencia. Igual la grabación la vamos a subir a los canales digitales. Y gracias, maestro Jorge Mario, como siempre, por su explicación y su tiempo. Y maestra María Cristina, muchas gracias. Gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, maestra Cristina y todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz Hasta noche, que estén luego, muy que les bien. vaya muy bien. Gracias. Luego, Hasta muchas luego, gracias. gracias.